Saludos a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast Modo FBA. Conmigo aquí siempre mi esposita Ros. Hola a todos. Y como le dijimos la semana pasada, en esta semana vamos a hablar de por qué tú sí deberías vender en Amazon en el 2023. En la semana pasada vimos la copa medio vacía. Esta semana la vamos a ver, como quien dice, media llena. Entonces vamos a empezar de una vez, Ros. Para todas las personas que quizás están viendo este video, están a punto de empezar a vender en Amazon, ¿cuál es la primera razón, el principal motivo por el cual las personas sí deberían de vender en Amazon en el 2023? Bueno, la principal razón por la que deberías vender en Amazon en cualquier año que venga en el futuro es por la gran cantidad o la gran base de datos de clientes que tiene Amazon en el momento y que seguirá adquiriendo. Amazon tiene millones de usuarios activos, de usuarios que compran normalmente en Amazon, porque por lo general lo que una persona hace cuando está buscando un producto es buscarlo en Amazon. Si tú necesitas algo, lo primero que se te ocurre es buscarlo en Amazon. Ya luego de ahí quizás lo busques en otra plataforma si no lo encuentras en Amazon o si crees que lo puedes conseguir en otro lado, pero el lugar por excelencia para encontrar cualquier cosa que estás buscando que no sabes dónde la venden es Amazon. Yo quiero que tú mismo que estás escuchando el podcast o viendo este video, yo quiero que tú te preguntes, si tú necesitas, no sé, tú necesitas una computadora, ¿cuál es el primer lugar donde tú vas a buscar esa computadora? Es muy probable que no importa dónde tú vivas, el primer lugar donde tú vayas a ver, aunque sea para comparar precios y luego decir, uy, yo creo que en Amazon está muy cara, déjame ver si la tiendita que está por aquí cerca de mi casa la tienen un poquito más barata. Pero yo digo, ya está en nuestra mente, en nuestra psiquis, el primer lugar donde nosotros vamos a ir es a Amazon. O si estás buscando un ingrediente de una receta que Sí. no sabes dónde lo venden, porque a veces es difícil conseguir ciertos ingredientes en específico. Primero uno casi siempre va, déjame ver si en Amazon venden esta cosa. Y por lo general está en Amazon. Exactamente. Entonces, en la semana pasada, si tú viste el video, si tú no lo viste, te lo vamos a dejar por aquí para que después que tú termines de ver este video, vayas y lo veas. Escuchaste el podcast. Exactamente. Yo lo que quiero, nosotros hablamos en ese podcast, en ese video, es que hay muchísima competencia en Amazon. Y también hablamos, aparte de que había muchísima competencia en Amazon. También hablamos de que hay muchísimas razones por las cuales no deberías vender en Amazon, ya sea por las tarifas, por las restricciones, entre otras. Exactamente, pero entonces una de las razones por la cual tú sí deberías de vender y es que aunque hay muchísima competencia en Amazon, porque hay muchísimas personas que hoy en día quieren vender en Amazon, también es cierto que hay demasiados clientes en Amazon y todos los años se están agregando más. Amazon tiene el Prime aquí en los Estados Unidos, muchas personas a veces no saben lo que es. El Prime es un servicio que tú pagas mensualmente, lo puedes pagar anualmente y con este servicio entonces tú puedes pedir en Amazon y no tener, lo primero es que no tienes que pagar envío y lo segundo es que eso te va a llegar súper rápido a tu casa. Solamente para un ejemplo, nosotros acabamos de hacer una orden ahora mismo antes de comenzar a producir el podcast, a grabar el podcast, y ese producto nos llega al día siguiente. Es decir, solamente en menos de 24 horas nosotros vamos a tener ese producto en la puerta de nuestra casa y ese es el privilegio que tú tienes con el Prime. Y por eso es que todos los años muchísimas personas y muchísimas más hogares aquí en los Estados Unidos se están agregando el Prime y eso es una buena noticia para nosotros los vendedores de Amazon. Es que también, aunque es un arma de doble filo, algo que hay que tener en cuenta es que si hoy yo decido empezar a vender, qué sé yo, libros, por poner un ejemplo, o quizás decido empezar a vender juegos de cocina. Si yo inicio ese negocio aquí en mi casa y empiezo a contactar personas, quizás yo voy a tener que pasar horas llamando, escribiendo correos a personas conocidas, no necesariamente personas que me van a comprar, sino pidiéndole a personas que por favor me ayuden a expandir mi negocio. Sin embargo, con Amazon ya tú tienes eso automáticamente e incluso puedes expandir aún más pagando extra porque tus productos tengan más visibilidad. Entonces, es una manera como de saltarse un poco el proceso de buscar clientes, porque ya están en la plataforma de Amazon. Exactamente. Los otros días una persona vino donde mí, me estaba preguntando más o menos acerca de eso, de que ella podía conseguir ropa súper económica y que la podía vender en su página web. Y lo primero que yo le dije fue eso mismo que tú estás diciendo. No importa el deal que tú tengas. Tú puedes tener la MacBook Pro que se está vendiendo en $1,200 y tú la puedes tener en $600, que es la mitad. Si a tu website, si a tu sitio web, a tu página web no van a ir clientes a ver esa oferta que tú tienes, entonces tú no la vas a vender. Y ahí es donde entonces entra la visibilidad que Amazon nos da con todos los clientes que ellos tienen. Así que
la principal razón, yo considero, por la cual tú deberías de entrar al negocio de Amazon en el 2023 es por todos los clientes que ellos tienen. Entonces, yéndonos directamente a la segunda, esa también es súper importante, súper crucial, y es la logística de Amazon, la simplicidad que ellos tienen en su logística. ¿Por qué esto es tan importante, Ros? Bueno, porque básicamente, aunque hay dos canales, hay un canal que es sumamente fácil de acceder. Bueno, relativamente, porque hay personas que se pueden encontrar complicado el proceso de enviar a Amazon. Pero es bastante sencillo tú conseguir un producto, tú conseguir una cantidad de productos, preparar esos productos, dígase que ponerle un sticker para que luego en Amazon reconozcan que tus productos llegaron y luego lo puedan enviar a los clientes. Es sumamente sencillo. Compro, preparo, mando a Amazon y cuando el producto sea comprado por el cliente, Amazon se encarga de enviarlo al cliente, que es más difícil que enviarle a Amazon. En realidad, enviarle a un cliente en específico puede incurrir en gastos mayores e incluso en procesos de comprar el label, entre otros, un poco más difíciles y complicados que comprar simplemente el envío que voy a hacer a Amazon, donde yo incluyo muchas cosas. Exactamente. Y también lo súper crucial que es esto es que yo siempre le digo a las personas, imagínate que tú estás vendiendo en eBay y tú tienes, no sé, 300 productos que tú estás vendiendo en eBay. Esos productos tú los tienes que almacenar en tu casa. Por ejemplo, nosotros ahora mismo no tenemos mucho espacio donde nosotros podamos almacenar esos productos. Con Amazon y con la logística de Amazon tenemos la ventaja de que esos productos nosotros los podemos mandar a la bodega de Amazon, claro. No es como antes que tú puedes, como quien dice, usar esa bodega gratuita. No, ellos te van a cobrar por el almacenamiento si dura mucho sin venderse esos productos, pero si tú eliges buenos productos, tú puedes enviar esos productos directamente a las bodegas de Amazon y allí, como quien dice, ese va a ser tu almacén. También otra cosa es que tú puedes, como quien dice, simplificar el proceso completo y lo puedes hacer de donde quiera que tú vivas. Nosotros hoy en día estamos en los Estados Unidos, pero mañana podemos estar en República Dominicana y podemos seguir el proceso completo, ya que podemos comprar los productos, enviarlo a un prep center y que ese prep center empaque todos nuestros productos y luego lo mande a Amazon. Así hay muchísimas personas que hacen este negocio, lo pueden escalar, lo pueden expandir y ni siquiera tienen que tocar su inventario. Así que esta es definitivamente una de las mejores y mayores ventajas que tienen vender en Amazon en el 2023. No estamos diciendo que es algo que lo vas a lograr de la noche a la mañana o algo que es súper fácil, tiene su nivel de dificultad. Sin embargo, el esquema o quizás los pasos que vas a llevar son relativamente sencillos. Exactamente. La tercera razón por la cual tú deberías de vender en Amazon en el 2023 va muy ligada a la que hablamos en la primera, la número 1, y es la alta visibilidad. Amazon es uno de los, aquí en los Estados Unidos, es el e-commerce que más visitas genera todos los días. Eso quiere decir, si llevamos eso a número y a persona, es el website, el sitio web donde más personas están buscando productos. Eso quiere decir que nuestros productos van a tener mayor visibilidad y a más visibilidad, más oportunidad de que ese producto se pueda vender, que una persona compre nuestro producto. Así que esta es una gran ventaja porque, como dije ahorita, no importa el deal que tú tengas, si no están las personas, si el producto que tú tienes no se encuentra con una necesidad de una persona que lo quiera comprar, entonces de nada sirve. Y eso es lo que nos da Amazon con la visibilidad de todas las personas que están en el mercado. A veces no están buscando el producto que tú estás vendiendo. A veces una persona va a comprar, no sé, una plancha y termina llevándose una plancha y termina llevándose, no sé, un juego de cuchara que ni siquiera lo estaba buscando, pero lo vio, le gustó y también lo compró. Y esta alta visibilidad va de la mano también con las garantías que Amazon ofrece al cliente, que aunque para nosotros puedan ser un poquito amargas o agridulces, porque a veces Amazon es demasiado permisivo con el cliente, esa confianza que Amazon le da al cliente, sumado con la visibilidad que ellos tienen de los productos, es lo que hace que también podamos generar más ventas o que podamos alcanzar más clientes. Ya que no es lo mismo que a lo mejor tú tal vez tengas tu página web y empieces a vender, eso está fenomenal, incluso vas a ganar más de esta manera. Sin embargo, si tú no eres una persona reconocida, no vas a llevar tráfico, o sea, no vas a tener la visibilidad. Entonces, si luego empiezas a inyectarle dinero en promociones y demás, si tú no tienes respaldo de clientes, tampoco vas a tener
tantas ventas, porque eso es lo que Amazon ofrece. O sea, te ofrece la visibilidad, pero también ellos tienen la imagen ya creada, ellos tienen credibilidad de los clientes, entonces por eso es que las personas compran con tanta confianza en Amazon. Exactamente. Un perfecto ejemplo de lo que tú estás diciendo es lo que acabamos de decir. Yo acabo de comprar un producto. Ese producto que nosotros acabamos de comprar, no solo compramos a Amazon, se lo compramos a otra tienda que no es Amazon, pero como a un vendedor FBA. A un vendedor FBA. Pero como esa persona está vendiendo en Amazon, yo puedo ver, me fui y vi los reviews que tiene, pero ya yo sé que cuento con la credibilidad de Amazon, de que si hay cualquier problema con ese producto, yo no voy a tener ningún tipo de inconveniente devolviéndolo y recibiendo mi dinero para atrás. Entonces yo lo compré sin ningún problema. Ahora pensemos lo siguiente, y me llegó a la mente cuando tú estás diciendo, imaginémonos que yo no estuviera en Amazon, que yo estuviera en la tienda de esa persona, que yo creo que el nombre era Video y Audio algo, que esa persona tuviera una página web que se llamara video y audio digital.com, y que yo viera ese mismo deal que yo traté de aprovechar en la página de ellos, yo no estuviera tan seguro de comprar ese producto a una persona que quizás yo no conozco. Y esta es la garantía, la seguridad que te da Amazon al uno saber de que estamos cubiertos, y de lo que, aunque nosotros mencionamos que es un contra en el video anterior, es una ventaja el servicio al cliente de Amazon. Exactamente. For the customer, their customers. Entonces, la siguiente que vamos a hablar son que Amazon también tiene muchas herramientas de marketing. No solamente es el hecho de que hay muchísimos clientes y hay muchísima visibilidad, pero aparte de eso, si nosotros queremos, también podemos agendar marketing con Amazon, que podemos comprar publicidad, PPC, que es pay per click. Nosotros podemos tratar de poner esos productos que nosotros tenemos todavía muchísimo más visible a las personas, y eso también puede aumentar no solamente la visibilidad de tus productos, pero sino las ventas que van a generar esos productos. Correcto. Entonces, ya para terminar, lo último positivo que vamos a decir es que Amazon nos ofrece potencial de crecimiento gracias a muchas de esas ventajas que ya hemos mencionado, de que podemos, por ejemplo, comprar una gran cantidad de productos si tú haces mayoreo, que quizás no podías tener en un almacén o que quizás no podías tener en tu casa, lo puedes tener en Amazon. Obviamente no lo vas a tener por un tiempo que no sea rentable, pero de esta manera tú puedes ir escalando tu negocio. Además, hay otro punto que no sé si lo hemos tocado alguna vez, pero Amazon también ofrece ayuda económica para sus vendedores, para que puedan adquirir más inventario, puedan seguir generando ventas, porque ese es un negocio donde hay que inyectar mucho capital, hay que comprar para vender. Si tú dejas de comprar, dejas de vender. Entonces, Amazon te ofrece la oportunidad de tú ir escalando y escalando tu negocio. Puedes ir reinvirtiendo, puedes aprovecharte de sus almacenes, puedes adquirir ayuda económica de ellos. Hay muchísimas ventajas que tenemos al vender en Amazon, tenemos más visibilidad. Entonces, por eso es que podemos empezar como un negocio en el garaje de mi casa y luego terminar nosotros teniendo quizás un almacén donde nosotros tengamos, qué sé yo, marca privada y también mayoreo, y pues se convierte en un negocio muy bueno de esta manera. Exactamente. Si te gustaría que hiciéramos un video hablando de los préstamos de Amazon, tú nos puedes dejar un comentario y lo podemos hacer.